Bienvenidos y bienvenidos al cuarto vídeo de esta serie que os estoy haciendo en el canal sobre empezar a invertir en inmuebles desde cero. Hemos visto en el primer vídeo, era más hablando de la parte de mentalidad, qué tipos de alquiler, por qué empezar a invertir en inmuebles. En el segundo os enseñé una visita que hice a un piso y os hice un pequeño checklist de todas las cosas en las que yo me fijaría y cómo estimar más o menos por encima una reforma. En el tercer vídeo os enseñé cómo calcular lo que pagaríamos de hipoteca y saber hasta cuánto puedo comprar según mis ingresos y mis ahorros. Y en este cuarto vamos a entrar en detalle en cómo calcular rentabilidades. Cómo saber cuáles son los ingresos principales, vamos a calcular para alquiler tradicional y alquiler por habitaciones. Y vamos a ver cómo calcular la rentabilidad, es decir, el retorno que yo saco de estos ingresos. Quédate hasta el final porque además voy a dar mi opinión sobre si ahora mismo es mejor invertir en alquiler tradicional o en alquiler por habitaciones. Vamos a ello. Tenéis ahora mismo en pantalla un Excel que es el mismo que usé cuando hicimos ejemplos y hablamos sobre comprar versus alquilar. Cuánto dinero necesitáis y cómo nos va a quedar después tanto la cuota de hipoteca como el precio de alquiler. No quiero que entremos mucho en detalle en cómo calculamos estos números, porque para eso ya tenéis el vídeo que os hice, os lo dejaré por aquí para que podáis echarle un vistazo. Es interesante si todavía no sois conscientes de cómo llegar a estos números, porque yo ya voy a dar por supuesto que lo tenemos clarísimo. Vamos a coger este ejemplo, igual donde vivís los precios son más altos o igual son más bajos, pero es solo para un ejemplo, que quede claro, ¿de acuerdo? Estamos teniendo en cuenta un piso de precio de compra 200.000 euros, le vamos a añadir 15.000 euros de reformas, 2.000 euros de gastos varios, en este caso, que sería pues notario, registro, tasación, y 20.000 euros de ITP o de IVA o, digamos, este número parecido. En total nos sale un precio de 237.000 euros. Vamos a simplemente tener en cuenta que esto nosotros lo queríamos financiar en el ejemplo al 80%. Pero para calcular luego las rentabilidades lo tenemos en cuenta de esta manera. 237.000 euros en total, de los cuales yo pongo el 20% más todos los gastos. De esta manera nosotros pondríamos de nuestro bolsillo 77.000 euros. Todos los gastos asociados a esta vivienda, vamos a primero tener en cuenta los intereses de la hipoteca. He calculado una hipoteca al 3% fija durante 30 años. Y si calculamos el interés total que voy a pagar durante los 30 años y lo divido por meses, me salen 225 euros al mes de intereses, no es la cuota de la hipoteca, solo son los intereses. 12 euros al mes de impuesto de basuras, 20 euros al mes de seguro de hogar, 17 de seguro de vida, 50 de comunidad, 30 de IBI y 42 euros al mes de mantenimiento. Esto es un aproximado, ¿de acuerdo? Ya sé que dependiendo del piso, dependiendo de la zona, dependiendo de los metros cuadrados, pero vamos a poner unos ejemplos para que podamos sacar números de ahí. En total nos salen unos gastos asociados mensuales de unos 400 euros. Sabiendo esto, ahora vamos a poner dos ejemplos. El primero sería alquilar el piso en alquiler tradicional, es decir, para una familia, y en el segundo caso vamos a dar de alquiler por habitaciones. Supondremos que es un piso donde vamos a sacar 4 habitaciones, me da igual si tiene 4 habitaciones y luego un comedor, si tiene un comedor y lo tenemos que cerrar para hacer una cuarta habitación, pero para estos números vamos a calcularlo de esta manera. Los ingresos que yo he contado para este piso, para alquiler tradicional serían unos 1.000 euros al mes, no vamos a tener en cuenta o no vamos a incluir dentro del alquiler ni el impuesto de basuras, ni la comunidad, ni el IBI, porque son temas que ahora mismo están en un proceso complicado, porque sabemos ya que hay gente que incluso, pues bueno, hasta ahora se le estaba cobrando al comprador o a la persona que alquila, se le está cobrando los gastos de la inmobiliaria, etc. Lo voy a añadir fuera, es decir, 1.000 euros precio de mercado y así. Y para alquiler por habitaciones vamos a contar 1.500 euros, que sería un poquito menos de 400 euros por habitación, y vamos a dejar aparte los gastos, que le podríamos cobrar, por ejemplo, 40, 50 euros aparte de lo que sería agua, luz, etcétera, porque no quiero complicar mucho los números. Para alquiler tradicional tendríamos 1.000 euros al mes, por alquiler de habitaciones tendríamos 1.500. Vamos a comparar las rentabilidades y voy a enseñaros cómo hacer estos números. Entonces, antes de entrar en detalles, solo recordaros, este es el cuarto vídeo de la serie. Si os gusta este contenido, me ayudáis muchísimo dándole like y sobre todo suscribiéndoos al canal, activando la campanita para que os lleguen los vídeos. Voy a prometer hacer vídeos todas las semanas.
Los temas dejo que los escojáis, me los podéis dejar en comentarios, yo siempre intento estar un poco al día, creo que es contenido que puede parecer interesante y solamente eso. Voy a enseñaros ahora qué es la rentabilidad de un alquiler. Básicamente la rentabilidad es el retorno, el rendimiento que nos da sobre lo que nosotros estamos invirtiendo. Nosotros alquilamos el piso para obtener una rentabilidad. Vamos a diferenciar entre rentabilidad bruta y rentabilidad neta. La rentabilidad bruta es, para hacerlo muy fácil, los ingresos que yo tengo se calcula de forma anual para poder, digamos, equipararlo a otros tipos de inversiones. Entonces, la rentabilidad bruta anual es simplemente el ingreso total. Cojo el alquiler que yo tengo mensual, lo multiplico por 12. Por ejemplo, antes que hablamos del alquiler tradicional, son 1.000 euros, lo multiplico por 12, son 12.000 euros al año de ingresos versus el precio total del inmueble. Si nos vamos al ejemplo que hemos visto antes, tendríamos un 5,06% de rentabilidad bruta, que en este caso se calcularía como los 1.000 euros al mes que ingreso de alquiler multiplicado por 12 y dividido entre 237.000 euros, que es el precio total del inmueble. Aquí tenemos en cuenta el precio total, no vamos a tener en cuenta lo que nosotros hemos puesto. Para eso tendremos otra manera de calcularlo. En cuanto al alquiler por habitaciones, la rentabilidad bruta será, en lugar de 1.000, vamos a poner 1.500 euros al mes, multiplicado por 12 y dividido entre 237.000. De esta manera nos queda un 7,59%. Por lo tanto, ya para empezar, estamos viendo que en alquiler tradicional sacamos un 5% de rentabilidad bruta versus un 7,5% más o menos de alquiler por habitaciones. Estamos sacando un 50% extra de rentabilidad. Esto no significa que sea mejor ni que esté defendiendo el alquiler por habitaciones versus el tradicional. Para eso quiero que sigáis hasta el final del vídeo porque voy a dar mi opinión. Vamos a hablar sobre la rentabilidad neta, que aquí lo que tenemos en cuenta también es los gastos asociados, es decir, como hemos visto antes, intereses de la hipoteca, basuras, seguros, comunidades, IBI, etc. De esta manera lo que vamos a hacer es simplemente al ingreso que nosotros tenemos le vamos a restar los gastos. Podemos hacerlo anual o podemos hacerlo mensual. Para que quede muy claro, nosotros hemos dicho que ingresamos 1.000 euros al mes de alquiler y le vamos a restar estos 400 euros que tenemos de gastos. Nos quedan realmente 600 euros netos. Estos 600 lo multiplico por 12 y esto lo dividimos entre 237.000. Por supuesto que la rentabilidad neta tiene que ser más baja que la rentabilidad bruta. Si no, al final es que no tenemos estos gastos asociados. Si yo le pudiera incluir al inquilino todos estos gastos y se los sumara al alquiler, la rentabilidad neta sería igual que la rentabilidad bruta. En este caso, para no hacerlo tampoco muy largo, la rentabilidad neta en alquiler tradicional nos sale del 3%, mientras que la rentabilidad en el alquiler por habitaciones nos sale del 5,5%. Vemos que baja la rentabilidad neta, pero todavía más o menos se mantiene la misma proporción porque al final estamos hablando de mismos números. Y lo que creo que es interesante es que hablemos sobre otro apartado. Lo bueno de la inversión inmobiliaria es que nos permite apalancarnos. ¿Qué significa? Que podemos jugar, como si está bien entendido, con el dinero del banco. Yo no tengo por qué poner el 100% de lo que me cuesta el piso. No tengo por qué tener ahorrados estos 237.000 euros, sino que en este caso nosotros vamos a financiar el 80% del piso, por lo tanto vamos a tener que poner de nuestro bolsillo 77.000 euros. Significa que ahora vamos a hacer los mismos números, pero contando que nosotros vamos a poner 77.000 euros y seguimos alquilando el piso en alquiler tradicional por 1.000 euros y en alquiler por habitaciones por 1.500. El ROCE, lo tenemos aquí, es el retorno sobre el capital que nosotros hemos puesto. Serán los 77.000 euros y se calcula exactamente de la misma manera, simplemente que en lugar de dividir por los 237.000, dividiremos entre los 77.000. Esto está muy bien porque si yo lo quiero comparar, por ejemplo, con invertir en fondos, invertir en alguna empresa, en acciones, yo realmente pongo el dinero que tengo. En este caso, si calculamos la rentabilidad sobre lo que nosotros ponemos para alquiler tradicional, nosotros estamos poniendo 77.000 euros y vamos a ingresar cada mes 1.000 euros en alquiler tradicional, de los cuales le vamos a descontar los 400 euros de gastos. Nos sale una rentabilidad sobre lo que nosotros ponemos del 9%. ¿Cómo lo podemos hacer fácil o cómo podemos ponerle un símil? Significa que en 10 años
recuperaré el dinero que yo he puesto. ¿De acuerdo? Si yo he puesto 77.000, tardaré 10 años en recuperar este dinero. Para el alquiler por habitaciones nos sale bastante más alto, se nos va hasta el 17%. Significa que más o menos en 5 años voy a recuperar el dinero que yo puse en su momento y a partir de ahí pues todo lo que yo voy generando se va a sumar a lo que ya he ido cobrando. Creo que con esto más o menos queda claro la manera de calcular una rentabilidad. Quiero ahora explicaros desde mi punto de vista zonas con más rentabilidad, zonas con menos, si tiene sentido invertir en ciudades más grandes o en poblaciones más pequeñas y para finalizar también hablaremos sobre alquiler tradicional o de habitaciones. En este caso, yo estoy suscrito a una revista que se llama Fincas y Casas, que es de la OCU, no me pagan, sino que yo les pago a ellos, pero creo que es interesante porque me va llegando contenido que quiero traeros también a vosotros y a vosotras. La provincia más rentable de España en el pasado mes de junio era Lleida. Yo me muevo por Cataluña, o sea que lo tengo bastante cerca. Realmente no hay mucha diferencia, pero sí que es verdad que a nivel de España, como podéis comprender, como más cara sea la zona, menos rentabilidad hay. Poblaciones donde la mayoría de viviendas tienen menos precio, por ejemplo, en Galicia tenemos precios en algunas poblaciones relativamente bajos, todo lo que sería las zonas más despobladas de España tienen menor precio de vivienda y el precio de alquiler, digamos que proporcionalmente es un poco más alto, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de zonas vamos a tener mejores rentabilidades para alquiler tradicional, para alquiler por habitaciones. En poblaciones con más demanda de habitaciones es más fácil poderle sacar esta rentabilidad extra. Entonces, el alquiler por habitaciones es una solución que han tomado algunos propietarios para, primero, poder dar salida a estos pisos que no los podemos alquilar bien sin hacer una gran reforma, para un número elevado de personas que necesitan solamente una habitación por temas de trabajo, por temas de estudios, mientras que el alquiler tradicional pues nos sirve para poder llegar a otro tipo de público. Entonces, desde mi punto de vista, para cerrar el vídeo, no me gustaría recomendar una por encima de la otra. Creo que el alquiler de habitaciones es algo necesario y es algo que aporta valor a todas esas personas que lo necesiten, pero sí que creo que dentro de poco vamos a tener una pequeña regulación, ya veremos por dónde van los tiros, pero sí que es importante también la gente que quiera invertir que lo haga de forma correcta. Os puedo ayudar, si queréis podéis poneros en contacto conmigo. Como sabéis, tengo este servicio de personal shopper donde os ayudo a encontrar oportunidades rentables y además me puedo encargar de todo, hasta incluso de la reforma y de la gestión. Es importante que estemos al día. Si queréis podéis contactar conmigo por privado, os voy a responder y a partir de ahí pues vemos cómo podemos seguir hacia adelante. Si te gusta este tipo de vídeos, coméntamelo y dame ideas para otros vídeos de futuro y sobre todo nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!